Vamos a Primera de Corintios 1:18. Ya lo habíamos hablado hace 8 días, hace 15 días, porque 8 días no estuvo. Lo dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, primera de Corintios 1:18 y Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y acá le da una promesa, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hay una promesa, usted tiene la mente de Cristo, usted está en la mente de Cristo, y ahí está. Ahí tenemos, cuando Pablo vino a Corinto fue debido a lo que parecía ser una derrota en Atenas, que ya lo vimos, donde les habló a los filósofos griegos, pero ganó a pocos. ¿Sí? Una aparente, una aparente derrota en Atenas. Pero aquí vemos que esta experiencia empieza a fortalecer la convicción del apóstol Pablo. Le da más convicción, le da más poder, le da dominio propio. Yo quiero que escuche esto muy bien, porque porque a veces esa es la prueba del cristiano, del obrero de Dios, es cuando ese obrero de Dios ve que lo que él hace posiblemente no está haciendo una mella, pero la palabra está haciendo una obra. Entonces, ese obrero de Dios empieza a tener más la mente de Cristo. No sabemos qué pasa, no sabemos qué sucede, pero empieza una convicción sobrenatural de lo que es el poder en el Evangelio sencillo. Amén, sencillo. Y quiero que analicen esto. Estamos en un restaurante muy lujoso, invité a todos a instruir a este restaurante y les dije, bueno, instruirnos, vamos para un restaurante muy, muy lujoso. Bueno, el restaurante de Rausch. Los voy a invitar al restaurante de Rausch, allí, el de MasterChef. Y nos vamos a comer un buen platillo así al estilo Rausch. Y yo voy a ser el mesero. Entonces yo soy el mesero, pero entonces veo que el plato que usted pagó 200, 300 o 100.000 por ese plato. Y yo digo, no, yo creo que le falta un poquito de sal. Yo creo que vamos a echarle un poquito de azúcar a este postre que le hizo. No, yo creo que hay que quitarle esto. Mire una cosa, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, no es más y nada menos que un mesero. El que prepara la mesa es ¿quién? Jesucristo. Él ya dio su palabra. Usted sencillamente, ¿qué tiene que hacer? Servirle a la mesa de qué? Del pueblo de Dios. Decirle, mire, esto, así dice quién? El Señor. No así dice mi posición ni mi convicción. El mesero. Lo vimos esta mañana en el video del pastor Josías Gauma. Entonces, el apóstol Pablo en este tiempo no usó palabras persuasivas, seductoras, de orador, de filósofo. Simplemente predicó ¿qué? El evangelio. Solamente predicó ¿qué? El evangelio. No predicó más. Y entonces anhelaba que los creyentes pusiesen su fe en Dios y no en dónde, en la gente. Todo esto lo vinimos hablando todos estos miércoles. Estoy haciendo un breve resumen. Es triste cuando los pastores o evangelistas hacen convertidos para sí mismos y no le enseñan a la gente a andar solo en Cristo. Qué triste es cuando los cristianos tienen que apoyarse en otros creyentes y nunca aprenden a caminar por sí mismos. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo llama a estos creyentes niños en Cristo. Niños en Cristo. Tendría que comer carne y vianda, pero terminaron comiendo ¿qué? Leche. Porque no habían crecido. El ministerio. Pablo no se detenía con una simple declaración del Evangelio. Importante
era para Pablo, sino que también enseñaba una profunda sabiduría de Dios a los que eran más maduros en la fe. Aquí no es que estaba enseñando filosofía o pensamiento psicológico como en muchas ocasiones, estaba enseñando la sabiduría de la palabra de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Y le dicen, Señor, gloria a Dios por tu palabra, porque tú la estás enseñando. Entonces aquí vemos a un apóstol Pablo que, que, que suena maduro en la fe y enseña a los demás a ser maduros en qué? En la fe. Muy pocos son maduros, muy pocos son maduros. Créamelo que muy pocos llegan a esa madurez porque tienen tentaciones, adversidades, pruebas y se dejan enredar por los negocios de este mundo. No oran, no claman, no buscan al Señor, no interceden, no le dan separación de la palabra al rey, sino hacen como bien les parece. Eso es inmadurez. Un niño hace lo que él quiere, porque es inmaduro. Pero cuando llega grande, cuando ya ha madurado, cuando es un paidón, cuando ya es una persona con madurez, este niño hace lo que sabe que tiene que hacer y no hace lo que sabe que no tiene que hacer. Ya no es un niño, ya es alguien maduro. Así que en la iglesia local es necesario que el pastor y los maestros declaren el evangelio a quién? A los perdidos. Pero también es importante, y quiero que aclaremos aquí, porque la iglesia se va a los perdidos y no se da cuenta que dentro de sus mismas filas hay perdidos. Le estoy diciendo esto con amor, pero dice el pastor, vamos a predicarle a los perdidos. Pues empiece predicando el evangelio en la iglesia. Mire, el modelo de Cristo, y óigame bien esto, el modelo de Cristo dijo, vayan en dos en dos. En ese momento no había iglesia. Estamos, cuando el Señor les dice, van de dos en dos, los envía a los discípulos para que vayan golpeando de puerta en puerta, ¿sí? Después se constituye la iglesia y la iglesia tiene un poder evangelizador. ¿Está escuchándolo? La iglesia tiene ese poder evangelizador. Entonces, cuando hay palabra fundamentada en la iglesia, el Espíritu de Dios dice, como se da el cumplimiento, perdón, en Hechos 2:42, que dice que el mismo Espíritu de Dios añadía a los que han de ser ¿qué? Salvos, porque ya estaban asegurados por el Señor y ya con el Espíritu de la promesa del Espíritu Santo eran llamados y atraídos al lugar donde se predicaba la palabra del Señor. No estoy diciendo que no le prediquemos al perdido. Yo predico al perdido. Yo encuentro a alguna persona por allí, estos días estamos haciendo unas cosas de tránsito y le dije, y empezamos a hablar con una persona y es que tú eres pastor y se dio cuenta de los videos y empezamos a relacionar ahí la palabra. Uno tiene que predicar. Amén. Usted no tiene que esperar que llegue el día domingo, el día martes o el día donde se convoca todas las reuniones de predicación. Predica la palabra a tiempo y afuera de qué? De tiempo. Pero la iglesia tiene un poder edificador a través del pastor. Y el pastor necesita ser lleno y revestido del poder de Dios por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, es imposible, óigase bien, edificar una iglesia fuerte predicando el Evangelio solo. También tiene que haber la enseñanza del plan y el misterio de Dios. Usted tiene que enseñar todo en un conjunto. Usted no puede predicar solamente sálvese en arrepentimiento, sálvese en arrepentimiento. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Sí, yo sé que tengo que arrepentirme, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que me puedo ir para el infierno, pero necesitamos un plan de enseñanza bíblica para que esa persona tenga la mente de quién? De Cristo. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Hay que enseñarle el Evangelio
a cada uno de los que claman y oran, de los que buscan ser santificados, de los que buscan ser purificados en Cristo Jesús. Este es un resumen de todo lo que hemos visto en este seminario de Primera de Corintios 1 y el propio del corazón. Estos mensajes, un misterio, es una verdad oculta en las edades pasadas, pero Dios revela por el Espíritu a quienes pertenecen a la familia de Dios. Es un secreto de familia conocido solamente para los miembros, no para quién, para los extraños. Óigase bien, porque la palabra de Dios es locura para quién. ¿Para quién es locura? Para muchos, para muchos. Por eso cuando hay misterios de la palabra del Señor y los empezamos a desmembrar, la iglesia empieza a ser edificada. No misterios del hombre, no revelaciones humanas con engaño de Satanás. No, 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 no. Es la palabra de Dios sencilla y simple que el mesero, que es el pastor, sirve ¿a quién? A los feligreses, a los creyentes, al que le sigue. Mi hermano, mi hermana, te digo con amor, a mí la palabra que me ha transformado, que me ha traído vida, que me ha traído restauración, es leer cada hoja de su palabra. Y es decirle, Señor, cada predicador que se afirma en tu palabra, es un predicador que llena mi vida, que restaura mi vida, que trae transformación a mi vida, que trae dominio propio, que trae madurez, que trae discernimiento. Discernimiento. ¿Sí, amén? Oiga, vea, yo quiero que diferencien el discernimiento con la adivinación. Porque hay pastores que dicen, yo discierno de ti que tú tienes esto, 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 esto y esto. Y eso puede rayar con la adivinación. ¿Saben cuál es el discernimiento? El discernimiento es saber quiénes están en el Espíritu y quiénes no. El discernimiento es, dice el apóstol, probad que los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, si son de nosotros o no son de nosotros. Y ese es el discernimiento, iglesia. ¿A usted qué le sirve saber todo lo que esa persona piensa si no sabe si esa persona es de Dios o no es de Dios? Y eso tiene que tener mucho cuidado porque el apóstol Pablo no llegaba a leerle la mente a la gente. Si hay algún texto que dice que el apóstol Pablo leía las mentes de la gente para discernir lo que había en ellos, no. Él discernía el pecado que había en la iglesia y le contaban de los pecados que había en las iglesias. Se los contaban y él con discernimiento del Espíritu, con discernimiento de la palabra, exhortaba a la iglesia con autoridad. Y le decía a la iglesia que que tuvieran discernimiento de quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios. Quiénes estaban en las filas de Cristo y quiénes estaban infiltrados en medio del cuerpo de qué? De Cristo. Porque habían pecadores que no querían cambiar y decían ser cristianos. Hay misterios, hay secretos, son revelados por medio de qué? De la palabra del Señor. Mire, hay que hablarlo y hay que hablarlo con autoridad. No es posible que alguien diga que es que tiene una revelación si no escudriña la palabra y la enseña. Tiene que, mire, estar lleno del Espíritu Santo. Pastor, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque se está llenando todos los días del Espíritu Santo, que es que la inspiración de su palabra. Y esa palabra lo está llenando, lo está levantando, lo está cultivando, lo está dando el crecimiento y lo está llenando de un discernimiento profundo para que usted actúe en todas las áreas de su vida. Usted va con poder, usted va con autoridad, porque la palabra le da autoridad. Alguien dice, ay,
Yo no vuelvo a esa iglesia porque ahí no está el Espíritu de Dios. Es que el Espíritu de Dios no debe estar en una reunión, el Espíritu de Dios debe estar en ti, en el pastor, en la predicación, en su palabra, en lo que habla el Señor. No está en una gritería, no está en una saltería, no está en una expresión, en una elocuencia que demuestre poder. Está en ti. En este momento el Espíritu de Dios está en ti. Estás lleno del Espíritu de Dios. La presencia de Dios está en ti. El fuego santo de Dios está en ti. La llenura del Espíritu Santo está en ti. Y ahí estás tú lleno del Espíritu Santo todos los días. En momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos adversos, en momentos que no ves adversidad, sino ves victoria en tu vida física, todos los días, haya dolor, haya alegría, haya tristeza, haya gozo, haya dinero, no lo haya provisión, no la haya, usted está en victoria porque usted vive en Cristo Jesús, bajo el poder de qué? De la palabra del Señor. Muchos cristianos profesantes en realidad no comprenden el propósito de Dios para esta era. Es por eso que nuestras iglesias todavía están atestadas con antigüedades del Antiguo Testamento que no pertenecen a esta edad. Están judaizando, están creyendo que todavía andan en ese tipo de acciones que no están conforme a la palabra de Dios. Por eso él habla de dos espíritus. Primera de Corintios 2:12, ¿qué dice? Dice así, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, 2:12, perdón. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? El espíritu de Dios, el espíritu de la promesa. Satanás es sin duda el espíritu que energiza el mundo de hoy. Efesios 2:1 al 3. Dice Efesios 2:1 al 3. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh, santo, no son mis pensamientos, no es mi intelectualidad, no es mi carne la que predique. Es el poder de Dios a través de su palabra la que debe predicar. Amén. Miren, allá donde usted está, es el poder del Espíritu Santo que predica a través de usted. No mis pensamientos. Porque el que predica en sus pensamientos está bajo la ira de qué? De Dios. Les ha dado a los perdidos la sabiduría que infla sus egos y ciega sus entendimientos. Les ha alejado de las verdades sencillas de la palabra de Dios. Verdades sencillas, mi hermano, mi hermana. Yo crecí con verdades sencillas. Yo crecí en un instituto bíblico de niños donde te decían que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aprendimos Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verdades sencillas, sencillas que aprendí, que no debíamos tomar la cena indignamente. Aprendimos a ser santos porque Dios es ¿qué? Santo. Son verdades sencillas, no fue una revelación profunda, no fue que vino el pastor Benejín y me dio una revelación. Las verdades de su palabra fueron enseñadas y aquí estamos. Iglesia, usted creció con verdades sencillas. Amén.
¿Por qué nos enredamos con verdades difuminadas? Usted creció con verdades sencillas, con una palabra, con un evangelio real. Cuando llegaron los ingleses y los americanos a Colombia, llegaron con un evangelio sencillo. Emisoras como Nuevo Continente, evangelio sencillo, radical, contundente, de santidad. Pero todo eso se perdió, porque están enredados en los pensamientos de qué, de este mundo, en el entendimiento y la sabiduría de qué, de este mundo. El mensaje de la cruz ha sido rechazado por la sabiduría del hombre. Prediquemos el mensaje de la cruz. Prediquemos el mensaje de la cruz. ¿Saben qué está haciendo la iglesia cristiana de hoy? Crucificando el mensaje de la cruz. Redundante suena, ¿no? Pero cuando tú predicas el mensaje de la cruz, el poder de la resurrección, escúcheme acá, el Espíritu de Dios tiene poder para restaurar, para renovar, para dar poder, para dar autoridad, para dar dominio propio, para dar fuego de su Espíritu. Mire mi iglesia, no es con fuerzas, no es con ejércitos, no es con caballos, no es con espada, es con el poder de quién, del Espíritu Santo. Véame, créame, créame que Dios está haciendo algo. Yo sí lo creo. Dios está haciendo algo. Los testimonios se están empezando a dar resultados de un evangelio sencillo y poderoso. No dudes de lo que Dios hace a través de su palabra. No dudes de lo que Dios hace a través del mensaje del evangelio. Esta ignorancia llevó a los hombres a crucificar a Cristo, y los hombres, incluso los hombres de estudio, le están crucificando desde entonces. Oh, Señor, arrepentámonos de todos nuestros corazones. Usted no es el más dotado de la palabra. Yo no soy el más dotado de la palabra. Óyeme, óyeme, óyeme. Usted no es el que sabe más Biblia, o yo soy el que sé más Biblia. El que sabe todas las cosas de Dios y aún lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios, que nos lo revela. ¿A quién? A nosotros. ¿Y somos enseñados por quién? Por el Espíritu Santo. No somos enseñados de nadie, somos enseñados por medio de quién? Del Espíritu de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. El pastor es un mesero, recuérdalo siempre. Él es un mesero. Nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas de Dios. En el versículo 9, Pablo se refiere a Isaías 64:9 y afirma que Dios ha preparado cosas maravillosas para sus hijos aquí y ahora. Dios ha preparado estas cosas para todos nosotros hoy, como Dios nos las revela, ¿por medio de quién? De su Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Porque estamos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. No pueden haber revelaciones nuevas por ahí, si es que todos hablamos una misma cosa y un mismo padecer. Pilas. Dice, así que como el espíritu del hombre comprende lo que los demás nunca sabrán, así el Espíritu de Dios comprende la mente de Dios y nos revela estas verdades por medio de la palabra. Dios quiere que sus hijos estén en el conocimiento y no estén en ¿dónde? En la oscuridad. ¿Quién nos da ese conocimiento? El Espíritu Santo. Es por eso que nos ha dado la palabra de Dios y al Espíritu para enseñarse. Nótese que el Espíritu nos enseña con palabras. ¿Cómo nos está enseñando el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? De palabras. Mire, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu,
Acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Oh Señor. Sigue diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual también puede traducirse combinando, combinando las cosas espirituales con palabras espirituales o explicando cosas espirituales a personas que espirituales. ¿Usted es espiritual? Usted no es espiritual porque cante mucho o grite mucho en una iglesia o ore tantas horas. Usted es espiritual porque entiende la palabra de Dios. Por eso les habla como a qué, como a espirituales y no a carnales, como gente que está atada a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu de Dios, que no está adormecida y que no duerme espiritualmente, sino se levanta y se despierta en el Espíritu. ¿Quiénes explican las cosas espirituales? Pues los espirituales. En cualquier caso, se expresa con claridad de que la Biblia es la palabra de Dios dada por quién, por Dios, a través de quién, de su Espíritu. O bien confiamos en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios enseña o en las palabras de los hombres. ¿En quién va a confiar usted? Miren, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo. Usted cuando busca a Dios y conoce de Dios y entiende de Dios y entiende la palabra de Dios, es sencillo. Usted dice, aquí está Dios, porque aquí está su palabra. Aquí está Dios porque está enseñando con claridad, porque está enseñando con transparencia la palabra. Aquí está Dios porque esta palabra, aunque sencilla, aunque simple, aunque no pareciera que tuviera mucho redundancia, es Dios haciendo la obra. ¿En quién? En esa palabra, en el Espíritu de Dios. El hombre natural. Este es el inconverso. ¿Cuántos inconversos hay dentro del cuerpo de Cristo? Ninguno. Ninguno. Porque estaban con nosotros, pero no eran de quién, de nosotros. Un inconverso es el que pertenece al mundo y el que está contento allí. Él le gusta el mundo, anhela todo lo del mundo, desea todo lo del mundo, disfruta todo lo del mundo. No tiene nada más que hacer sino amar el mundo. Y mucho creyente ama el mundo, entonces no es creyente. O puede ser un creyente como los demonios, que creen pero no tiemblan ni siquiera porque los demonios tiemblan. No amamos el mundo. No somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Aquí con mi esposa, si vemos una película a la semana, eso es mucho. No tenemos tiempo para el mundo. Ya no tenemos tiempo para amar a este mundo. Cuando iniciamos nuestro tiempo, eso veíamos películas y series y cosas, pero uno va madurando y va madurando y va madurando y va a dejar de ser ¿qué? Amante de este mundo y empieza a ser amante de quién? Del Espíritu. Empieza a desear las cosas ¿qué? Espirituales. Porque el que ama el mundo no puede recibir las cosas espirituales, que es la palabra de Dios. Sencillamente porque su mente no es la mente de Cristo y está contaminada con este mundo. Estábamos hablando de los Juegos Olímpicos, de una contaminación tan brava. Le prohibieron a un surfista poner la imagen de Cristo en su tabla. Le prohibieron a una chica skater, que es una chica skater de esas que montan tabla, creyente, y ella tuvo que hacer con señas. ¿Y sabe qué hacías con señas? Decía, Jesús es el Salvador del mundo en televisión, porque antes de los Juegos Olímpicos le dijeron que no querían que nadie hablara de Dios. Ah, pero sí se pueden burlar de Dios, sí pueden burlarse de lo que Dios está haciendo. Ah, y después sale un gay abierto de ocultismo, porque ese gay que hizo toda la expresión, que ustedes vieron el escándalo,
Y perdónenme si hiero susceptibilidades o hiero corazones, pero Dios no es mentira, Dios es verdad, mas Satanás es el padre de la mentira. Detrás de eso sí había una forma de desprestigio al cristianismo. Lo quisieron arreglar después, que era un bacanal griego y que no sé qué. Pero salieron a relucir actores de Hollywood, actores de televisión, salieron a relucir empresas que estaban apoyando los olímpicos, salieron a relucir grandes empresarios creyentes y cristianos. No es casualidad. ¿Saben por qué? Porque ellos sí disciernen espiritualmente lo que está pasando ahí. Pero el que es de este mundo y dice es creyente, pero es un creyente de este mundo porque no es de Dios, ese creyente dice, ah, sí, pero no era la última cena. No importa que no hubiera sido la última cena. Habían homosexuales, gays, lesbianas, LGTBIQ, había todo. No importa. Pero estaban exaltando la, la permisidad sexual, la inmoralidad sexual, el lesbianismo. Estaban exaltando el aborto y estaban exaltando la perversión en todos sus saberes. ¿A mí qué me importa? Si ellos dicen que no era la última cena, si yo veo claramente con los ojos espirituales lo que está pasando allí, ¿cómo un creyente puede estar en eso? Por eso salieron a exponer, óyeme, pero dentro de esos jugadores olímpicos hay gente agarrada de Dios. Los han rechazado, lo han sacado, les han dicho no más. Y mire, estamos en una cuerda muy floja, que ya no importa si eres cristiano, católico, que si eres adventista, testigo de Jehová, no importa, te rechazan, solamente por creer en Cristo, te rechazan. Y aquí hay una guerra muy, muy contundente. Yo te digo, no amemos a este mundo ni las cosas de este mundo. No con eso estoy diciendo que no estudie, que no se prepare, que no haga, porque ¿quiénes fueron a salir a defender a Cristo? Los actores, los empresarios, los grandes profesionales, grande gente famosa que cree en Cristo. ¿Y quiénes fueron? ¿Quién les dio ese talento? Cristo. Grandes deportistas están dejando en alto a Cristo allá. Así el enemigo quiere hacer lo que quiera hacer. Ellos son espirituales. Espirituales. Oremos. Padre Señor, gracias. Dios, eres poderoso, Señor. Y decir la verdad para el carnal es locura. Y les parece locura. Decir la verdad en este momento para muchos es locura. Ese man que habla ahí es un loco. Es un resentido. Si yo estuviera en un canal de televisión, créame que lo que hacen es cambiar el canal porque yo soy un resentido. Pero es que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, a lo blanco negro, a lo negro blanco. Al hombre le llamarán mujer y a la mujer le llamarán hombre. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo que se vivió en el tiempo griego y lo que se vivió en los tiempos de Nimrod. Eso es lo que se ha vivido desde el fin, desde el comienzo y todos los tiempos. Porque la maldad del hombre es completa. Por eso necesita de Dios. Señor amado, los griegos pensaban que el Evangelio era locura. Los griegos decían que eran grandes filósofos, pero su filosofía no podía explicar cómo murió Cristo en una cruz. Señor, amamos la cruz, que es locura para muchos. En el mismo sentido, un Dios que se preocupa de la gente, ama a la gente, muere en la cruz por la gente, por usted, por mí. Sus dioses no estaban importándole los problemas de esta tierra, sus dioses no les importaba qué pasaba en esta tierra, pues eran hombres y mujeres, eran hombres y mujeres de carne y hueso. Pero Dios Todopoderoso se levanta en este tiempo, se levanta en cada persona, en cada iglesia, en cada creyente, se levanta en estas 10 personas que estamos conectadas aquí y le decimos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que en Él cree. Es una locura, iglesia. Es una locura, iglesia. Es una locura, iglesia. Te van a decir loco. Sí, sí, sí. Es una locura. Pues el espíritu de Grecia está andando por todas las naciones, pueblos y ciudades. Pero la persona espiritual tiene la mente de Cristo. Eso quiere decir que si usted ora, que si usted clama a través de la palabra, que si usted ora con entendimiento, que si usted cree con entendimiento, el creyente va a pensar como Jesús piensa. Va a actuar como Jesús piensa, va a actuar como Jesús actúa, iglesia. Levántate, levántate. Hermanos, somos 10, nos levantamos. Somos 8, nos levantamos. Somos 5, nos levantamos. Y clamamos, oramos, intercedemos. Decimos, Padre, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes dominio propio, tú tienes gobierno. Señor amado, te necesitamos, Señor. Necesitamos, como cristianos espirituales, aprender las cosas espirituales. No queremos, Señor amado, las cosas de este mundo, Padre Santo. Las cosas de este mundo pasan a un segundo lugar. Señor, el Santo tiene la mente espiritual. El Santo comprende más cerca los asuntos del Espíritu, más que los asuntos de este mundo. Pero entiende los asuntos de este mundo y los discierne espiritualmente y sabe lo que está pasando en este mundo, que los líderes de este mundo comprenden en una perspectiva humana. Señor amado, nosotros los comprendemos desde una perspectiva espiritual. Ahí nos agarramos a la promesa, no estamos divididos, estamos unidos en un solo cuerpo. Clama, iglesia, y dile, Señor, yo sé que mi Redentor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén.